El sol del atardecer iluminaba la pequeña plaza de Sevilla, esparciendo un brillo dorado sobre los adoquines desgastados. Entre el olor a churros recién fritos y el aroma intenso del café, María, una joven de 22 años, acomodaba el puesto de agua y refrescos que mantenía con dificultad para sustentar a su madre y a sus dos hermanos menores. Sus ojos marrones, grandes y atentos, reflejaban la esperanza silenciosa de alguien que creía que podían existir días mejores, incluso cuando todo a su alrededor parecía conspirar en su contra. El puesto de María no era nada lujoso, una estructura de madera pintada con colores descoloridos, una pequeña sombrilla y una nevera vieja que crujía cada vez que se abría. Pero, para ella, ese espacio representaba más que simples ventas de agua. Era la propia supervivencia, el esfuerzo diario que la separaba de la pobreza extrema que su familia enfrentaba desde que su padre tuvo que abandonar el hogar por problemas de salud. La plaza, punto de encuentro de turistas y locales, bullía de vida. Los niños corrían entre las mesas de los cafés, los músicos tocaban flamenco con pasión y los vendedores ambulantes intentaban, en voz alta, atraer compradores. María conocía cada rostro del barrio, cada paso del comerciante vecino, y sabía que allí, entre la rutina simple y el caos de la ciudad, cada día traía su propia batalla. Mientras se secaba el sudor de la frente, María notó que un hombre bien vestido se acercaba. Llevaba un traje oscuro, zapatos de cuero italiano y un reloj que brillaba bajo la luz del sol. El contraste entre él y los habituales de la plaza era evidente. Mientras la mayoría de los clientes vestía ropa simple, desgastada por el uso diario, aquel hombre parecía haber salido de una revista de moda o de una reunión de negocios en Madrid. «Agua, por favor», dijo él, con un ligero acento que María identificó como andaluz refinado, pero marcado por un tono de riqueza y educación. María sirvió el agua con una sonrisa, intentando no parecer intimidada por la presencia de aquel hombre que, a primera vista, parecía vivir en un mundo totalmente diferente al suyo. «Son 2 euros», dijo ella, extendiendo la mano. Él entregó la moneda con un gesto elegante y, antes de alejarse, la miró con algo que María no pudo descifrar, una mezcla de curiosidad y reconocimiento, como si hubiera visto algo especial allí, escondido bajo la simplicidad del día a día. Cuando se alejó, María volvió a su rutina, intentando ignorar el pequeño impacto que aquel encuentro inesperado había causado. Pero, en el fondo, algo había cambiado. Un presentimiento, una sensación extraña de que aquel simple pedido de agua podría ser el inicio de algo mucho más grande, algo que cambiaría no solo su vida, sino la de toda su familia. La tarde pasó lentamente. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo los edificios de tonos naranja y rosa, María recogió su puesto, exhausta. Los clientes desaparecieron y el silencio de la plaza trajo consigo el peso de las preocupaciones diarias. Su madre la esperaba en casa con una sopa sencilla, pero suficiente para alimentar a todos. El corazón de María estaba dividido entre cansancio y una extraña ansiedad, una sensación de que algo inesperado estaba a punto de suceder. Sin saberlo, aquella visita de un millonario, tan breve como una brisa, acabaría desencadenando una serie de eventos que la llevarían a desafíos, humillaciones, descubrimientos y oportunidades que jamás podría imaginar. Y en ese pequeño barrio de Sevilla, entre calles estrechas y llenas de historias, la vida de María estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo, donde pobreza y riqueza, destino y elección, se entrelazarían de forma sorprendente. A la mañana siguiente, María se despertó temprano como de costumbre. La brisa fresca de Sevilla invadía la pequeña cocina mientras preparaba café y tostadas para su madre y sus hermanos. Pero algo la inquietaba. El recuerdo del hombre elegante que había pedido agua el día anterior no salía de su cabeza. ¿Quién sería? ¿Por qué esa mirada, tan diferente de todos los demás clientes? Aún distraída, tomó la bicicleta y pedaleó hasta la plaza, ajustando mentalmente el puesto e imaginando cómo llenar la nevera antes de que el calor del sol atrajera a los clientes. Al llegar, notó que la plaza parecía más concurrida de lo habitual. Un grupo de turistas caminaba hacia la fuente central, tomando fotos, riendo y conversando en varios idiomas. Fue entonces cuando lo vio, el mismo hombre del día anterior. Estaba parado frente al puesto, mirándola fijamente con una sonrisa casi enigmática. Su corazón se aceleró, y por un instante sintió el impulso de huir, de fingir que estaba demasiado ocupada para notarlo. Pero no podía. Había algo allí que exigía su atención. «Buenos días», dijo él, acercándose con el mismo aire elegante, pero ahora con una expresión más seria. «Buenos días», respondió María, intentando mantener la voz firme a pesar del nerviosismo. «Agua. Sí, pero tal vez podamos hablar primero», bajó la voz, de forma que solo ella pudiera escuchar. «Tengo una propuesta para ti». María se paralizó. ¿Una propuesta? ¿Para ella? ¿Una joven que apenas lograba vender suficiente agua para pagar las cuentas de la semana? Antes de que pudiera responder,
una mujer mayor, conocida por su lengua afilada, se acercó, observando la escena con desconfianza. «Mira, mira, ¿quién es ese que viene a hablar con la pobre chica?», comentó lo suficientemente alto como para que algunos curiosos se giraran. «Apuesto a que intentará engañarla con promesas vacías». El comentario provocó algunas risas contenidas entre los transeúntes. María sintió la humillación subir por su rostro, pero respiró hondo, intentando no dejarse afectar. La sensación de ser juzgada públicamente solo aumentaba la tensión dentro de ella. «Ignóralos», dijo el hombre, percibiendo su incomodidad. «Ellos no entienden. Pero yo creo que tú puedes ser especial». María dudó. El misterio que rodeaba al hombre elegante se mezclaba con la vergüenza de ser expuesta. No sabía si confiar en él, pero había algo en su postura y en la forma en que hablaba que imponía respeto y despertaba curiosidad al mismo tiempo. «¿Especial?», preguntó, controlando la voz para que no temblara. «Yo solo vendo agua». «Y aún así, transformas lo simple en extraordinario», dijo él, sonriendo levemente. «Por eso quiero ofrecerte una oportunidad que, bueno, tal vez ahora te parezca imposible». Antes de que pudiera dar más detalles, un grupo de jóvenes ricos, turistas españoles de Madrid, se acercó y comenzó a burlarse de la situación, señalando a María y comentando en voz alta sobre su humilde puesto. «Mira eso, ¿aún vende agua en la calle?», dijo uno de ellos, riendo con sus amigos. «Parece salida de una película antigua». La vergüenza era casi palpable. María sintió el peso de todas las críticas sociales, de las miradas de desprecio y de la desigualdad evidente entre ella y quienes parecían nacer con todo. Sin embargo, el hombre elegante permaneció a su lado, firme y protector, como si estuviera allí para enfrentar ese mundo cruel junto a ella. «Ignóralos», repitió con firmeza. «No importa lo que digan. Lo que importa es lo que puedes llegar a ser». El conflicto estaba planteado. Por un lado, María, una joven humilde con el corazón lleno de sueños, pero limitada por circunstancias sociales y económicas. Por el otro, la presión externa, la humillación pública y el desafío de creer que una oportunidad inesperada podría realmente existir. Entonces, colocó un sobre el puesto, pequeño pero pesado, casi como si contuviera toda la gravedad de la situación. María lo miró, aprensiva. «Ábrelo cuando estés sola», dijo el hombre antes de alejarse. El día transcurrió lentamente, y cada cliente parecía una prueba de paciencia y coraje. María no podía concentrarse. El sobre parecía pesar más que cualquier cubo de agua que hubiera cargado. Cuando finalmente regresó a casa, cerró la puerta, se sentó a la mesa y, con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro, había una nota con palabras cortas pero impactantes. «Si aceptas mi propuesta, tu vida nunca volverá a ser la misma. Pero es una elección que exige coraje y determinación». La tinta negra contrastaba con el papel blanco, y María sintió una mezcla de miedo y emoción. Todo a su alrededor parecía menos importante de repente, las dificultades financieras, la humillación en la plaza, las miradas juzgadoras. Allí estaba la oportunidad de un camino que nadie jamás podría haber imaginado. El conflicto central estaba establecido. María debía decidir entre continuar en la dolorosa seguridad de la rutina que conocía o arriesgarlo todo en una oportunidad imposible que podría transformar su vida, o destruirla por completo. En los días que siguieron, María sintió el peso del sobre en sus manos cada vez que intentaba concentrarse en la rutina del puesto. La simple idea de aceptar esa propuesta imposible removía su corazón y su mente. Sabía que, si decía sí, todo cambiaría, pero si decía no, continuaría viviendo bajo el mismo techo estrecho, con la misma lucha diaria, la misma humillación ocasional de los vecinos y de los turistas. El primer impacto de la decisión vino de su propia familia. Su madre, Carmen, mujer de 45 años, de semblante cansado pero firme, notó la inquietud de su hija durante el desayuno. «María, ¿estás preocupada por algo?», preguntó, secándose las manos en el delantal. María dudó. Quería compartirlo todo, pero sabía que las palabras contenidas en el sobre parecían demasiado surrealistas para cualquier explicación inmediata. No quería generar frustración ni falsas esperanzas. «No, madre, solo estoy pensando», respondió, forzando una sonrisa. Carmen asintió, pero su mirada preocupada no podía disimularse. Conocía a su hija mejor que nadie y sabía que algo grande estaba a punto de suceder. En la plaza, la vida seguía a su ritmo, pero para María, cada encuentro con clientes, turistas o incluso conocidos, parecía ahora una prueba de coraje. La sensación de estar siendo constantemente juzgada crecía. Una tarde, un grupo de jóvenes del vecindario comenzó a provocar su puesto. «¿Todavía vendes agua como si fueras una niña?», se burlaba un joven, mientras sus amigos reían. «Deberías aspirar a algo más grande, pero no sé si tienes lo que hace falta». Las palabras cortaban como cuchillas.
Cada risa parecía multiplicar la vergüenza que María sentía y se veía incapaz de reaccionar. Su rostro ardía de bochorno. El puesto que antes era su espacio de supervivencia comenzaba a convertirse en un escenario de humillación. Pero no era solo el desprecio social lo que pesaba sobre ella. Al abrir el sobre nuevamente, María leía y releía la nota, intentando comprender la magnitud de la propuesta. Nunca más será la misma, resonaba en su mente como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Pero, ¿qué valentía sería necesaria? ¿Qué riesgos estaría dispuesta a asumir? A medida que la ansiedad crecía, María comenzó a notar pequeños cambios en su rutina emocional. Las mañanas, antes tranquilas, ahora llegaban acompañadas de palpitaciones y dudas, los ojos de cada cliente eran juzgadores o curiosos, la ciudad parecía gigante e implacable. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de enfrentar una vida diferente a la que conocía, o si estaba destinada a permanecer invisible, a merced de las circunstancias. Una tarde particularmente difícil, cuando el sol brillaba intenso sobre Sevilla y los turistas llenaban la plaza, un incidente inesperado aumentó la presión. Un cliente apurado chocó contra el puesto de María, derribando varios vasos de agua. La multitud comenzó a reír, señalando y burlándose. María sintió la vergüenza subir como un fuego que quemaba por dentro. ¡Qué desastre!, gritaron algunos. ¿Así atiendes a la gente? Intentó recomponerse, limpiando el desorden rápidamente, pero el impacto psicológico fue profundo. Por más que trabajara duro, por más fuerza de voluntad que tuviera, el mundo parecía listo para derribarla a cada paso. Cada risa, cada mirada de desprecio, reforzaba la distancia entre ella y cualquier posibilidad de éxito. Y fue en ese punto de crisis que él sobrevolvió a su mente. Cada línea de la nota parecía cobrar vida, cada palabra transformándose en un desafío directo. María comprendió que la humillación, el cansancio y el miedo se estaban convirtiendo en combustible para una decisión que requeriría verdadera valentía. Pero todavía había dudas. ¿Estaría preparada para dejarlo todo atrás? Esa noche, tras cerrar el puesto y regresar a casa, María se sentó en el suelo de la cocina, sujetando la nota con fuerza. Su madre la observaba, y sus hermanos dormían en la habitación contigua, ajenos a la batalla emocional que su hija libraba. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de María, no solo de miedo, sino de frustración, indignación y esperanza mezcladas. Se dio cuenta de que no podía seguir con la vida de siempre. La rutina diaria, la humillación pública y la constante sensación de incapacidad no podían continuar. Pero tomar una decisión era aterrador. Aceptar la propuesta significaba entrar en un mundo desconocido, enfrentar miradas críticas aún más intensas, asumir riesgos que podrían destruirlo todo. El conflicto interno de María alcanzó su punto máximo. Cada emoción se mezclaba: vergüenza, miedo, curiosidad, deseo de cambio. La decisión no se trataba solo de riqueza u oportunidad, era sobre quién quería ser, sobre hasta dónde podía llegar su valentía. Y fue en ese momento, en el silencio de la pequeña cocina de Sevilla, que María finalmente entendió: si quería cambiar su vida, tendría que enfrentar la humillación, la duda y la presión social. El drama no estaba solo en lo que el mundo pensaba de ella, sino en lo que ella pensaba de sí misma. La batalla no era únicamente externa, era interna, emocional, profunda. La tensión alcanzaba niveles casi insoportables. El sobre, la nota y el misterio que rodeaba al hombre elegante se convertían en símbolos de una elección imposible, pero también de una esperanza inédita. María sabía que el siguiente paso definiría todo, su valentía sería puesta a prueba de una manera que nunca había imaginado. A la mañana siguiente, María se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. El sol apenas iluminaba Sevilla, pero ella ya estaba de pie, mirando el sobre la mesa de la cocina. Cada vez que lo veía, sentía el peso de la decisión y la promesa de algo imposible flotando en el aire. Respirando hondo, decidió que necesitaba entender mejor la propuesta. Tomó la nota una vez más y, esta vez, encontró una pequeña llave doblada dentro del sobre, junto con una anotación breve. Esta llave abre un lugar que cambiará todo. Ve hoy, sola, y descubre si estás lista para lo que viene. El corazón de María se aceleró. Una mezcla de miedo y emoción la dominó. ¿Un lugar que prometía una transformación total? ¿Qué tipo de oportunidad sería esa? Pero, sobre todo, sintió algo que nunca había sentido antes: control sobre su propia vida. Por primera vez, la elección era completamente suya. Decidió no contarle a nadie aún. Su madre, Carmen, se preocuparía, sus hermanos podrían no entender. Era algo que debía enfrentar sola, como una prueba de valentía. Se vistió con la ropa más cómoda que tenía, guardó la llave en el bolsillo y tomó la bicicleta, pedaleando rápidamente por las estrechas calles de Sevilla.
El destino de la llave no estaba muy lejos, una antigua mansión en el barrio de Triana, conocida por sus fachadas coloridas y ventanas de hierro forjado, pero hacía mucho tiempo abandonada y olvidada por los vecinos. Al llegar, la mansión parecía más grande de lo que había imaginado, con puertas imponentes y un aire de misterio que hacía que cada paso pareciera una decisión crítica. María dudó por un instante. La puerta estaba frente a ella, cerrada, como si la desafiara a entrar. Con la mano temblorosa, introdujo la llave en la cerradura. Un suave clic resonó en el hall silencioso y la puerta se abrió lentamente. La oscuridad inicial dio paso a un amplio salón, iluminado solo por la luz que entraba por las altas ventanas. Había muebles antiguos cubiertos con sábanas y el olor a madera envejecida llenaba el ambiente. En el centro del salón, una figura familiar surgió de las sombras, el hombre elegante, el mismo que había pedido agua en la plaza. Sonrió, pero esta vez con una expresión más cercana a alguien que creía en el potencial de María. «Bienvenida, María», dijo. «Sé que fue difícil creerlo, pero llegaste hasta aquí. Eso ya demuestra valentía». María tragó saliva, intentando procesar la situación. Cada palabra de él parecía cargar más peso que cualquier conversación anterior. Comprendió que este era el punto de inflexión que podía definir su vida. «¿Por qué yo?», preguntó, intentando contener el nerviosismo. «¿Por qué me elegiría entre tantas personas? ¿Por qué vi algo en ti?», respondió él, acercándose. «Algo que va más allá del valor. Transformas lo simple en extraordinario, incluso cuando nadie lo nota. Y eso es raro». María sintió una mezcla de orgullo e incredulidad. Era la primera vez que alguien la miraba y veía potencial, en lugar de solo su pobreza o sus errores pasados. Él entonces le entregó un pequeño sobre adicional, esta vez con documentos e instrucciones que parecían difíciles de entender a primera vista. Pero había un mensaje claro: la decisión de aceptar esa oportunidad podría colocarla en un camino completamente nuevo, lleno de desafíos, aprendizajes y recompensas inesperadas. «Sé que parece imposible», continuó, «pero cada gran cambio comienza con un paso de valentía. Hoy diste el primero. Ahora, el siguiente depende solo de ti». María respiró hondo, sintiendo una ola de determinación recorrer su cuerpo. Por primera vez, el miedo parecía mezclarse con una curiosidad excitante, casi como si estuviera a punto de abrir una puerta hacia un mundo que siempre había existido, pero que nunca imaginó poder cruzar. Y fue en ese momento que comprendió: la humillación en la plaza, las miradas críticas, el peso de la rutina diaria, todo eso era solo combustible para la decisión que estaba tomando. El punto de inflexión no era solo externo, era interno, emocional. Ya no necesitaba ser definida por otros. Por primera vez, podía elegir quién quería ser. Si también estás apoyándola, aprovecha este momento y suscríbete al canal. «La vuelta de tuerca apenas comienza», dijo el hombre, con una sonrisa que parecía comprender la tensión del instante. María, aún atónita, sintió un frío en el estómago. Sabía que la verdadera travesía apenas comenzaba, pero ahora había esperanza, una dirección y la certeza de que podía enfrentar lo que viniera. Lo imposible empezaba a parecer posible, y la historia de su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tras el encuentro en la mansión de Triana, María regresó a casa con una sensación de excitación inquieta. Por primera vez en años, sintió que podría existir algo más allá de las dificultades diarias del puesto de agua. El sobre en su bolso no era solo papel, era una puerta a posibilidades que jamás había imaginado. A la mañana siguiente, antes de abrir el puesto, decidió seguir una de las instrucciones del documento: acudir a una pequeña escuela de emprendimiento ubicada en la ciudad que ofrecía talleres gratuitos para jóvenes con potencial. El corazón le latía acelerado, y cada pedaleo por la Plaza de España parecía un desafío contra su propio miedo. Al llegar, fue recibida por Javier, un instructor de 35 años, conocido por guiar a jóvenes emprendedores con paciencia y rigor. Observó a María, notando su inicial timidez, pero rápidamente percibió algo más: la determinación silenciosa detrás de los ojos atentos de la joven. «Bienvenida, María», dijo Javier. «Hoy vamos a descubrir de qué eres capaz». Al principio, María se sintió desplazada. Otros jóvenes parecían confiados, algunos con mejor formación, ropa más sofisticada o experiencias previas. Pero algo dentro de ella la impulsaba a no rendirse. Cada ejercicio propuesto, cada actividad práctica, era un pequeño test de valentía. Tropezaba, cometía errores, sentía vergüenza de exponerse, pero siempre se levantaba. El primer pequeño triunfo llegó cuando, durante una simulación de ventas, María logró convencer a un cliente ficticio, interpretado por otro participante, de elegir su producto usando únicamente empatía y sinceridad. No era el argumento de marketing más elaborado, pero funcionó. Javier sonrió, reconociendo la autenticidad de María. «Excelente, María», dijo. «Vender no es solo ofrecer un producto.
Es conectar con la persona al otro lado. Y tú lo haces de forma natural. Ese reconocimiento, aunque simple, fue un impulso poderoso para María. Por primera vez, alguien veía más allá de las dificultades que enfrentaba diariamente, percibiendo su verdadero potencial. La confianza comenzó a crecer, lenta pero firmemente. Durante la semana, comenzó a aplicar pequeños cambios en el puesto de agua. Organizó mejor los productos, creó etiquetas hechas a mano con colores vibrantes e incluso preparó un refresco especial inspirado en los sabores de Sevilla, naranja y hierbabuena, que rápidamente llamó la atención de los clientes. Cada venta exitosa, cada sonrisa de satisfacción, funcionaba como pequeñas victorias, fortaleciendo su confianza. Un evento inesperado ocurrió cuando el millonario, aquel mismo hombre elegante, apareció nuevamente. Trajo consigo a un aliado, Lucía, una joven asistente de marketing de una reconocida cadena de cafés en Sevilla. Lucía ofreció orientación práctica para transformar el puesto en algo más atractivo y rentable, enseñando técnicas de presentación, atención y promoción. María, tienes talento, dijo Lucía. Pero necesitas aprender a canalizarlo de manera estratégica. Si sigues algunos pasos, puedes transformar tu puesto en algo que nadie imaginaría. María absorbió cada instrucción e implementó los cambios de inmediato. El puesto comenzó a atraer más clientes, incluidos turistas curiosos que escuchaban la historia de la joven que vendía agua y ahora sorprendía con pequeños detalles innovadores. La reputación de María empezó a crecer, primero de forma discreta, luego como un murmullo de curiosidad que se extendía por toda la plaza. El apoyo inesperado de Lucía y el incentivo del millonario fueron fundamentales. María empezó a darse cuenta de que no estaba sola. El mundo, que antes parecía hostil e imposible de conquistar, ahora ofrecía pequeñas ventanas de oportunidad, pero solo para quienes tuvieran el valor de abrirlas. Al final del día, María cerró el puesto con una sonrisa cansada pero satisfecha. Se sentía más ligera, más confiada y, sobre todo, viva. Por primera vez en mucho tiempo, la rutina de dificultades y humillaciones no parecía inescapable. Había progreso, crecimiento, principalmente, esperanza. Mientras pedaleaba de regreso a casa, pensaba en lo que había aprendido, cada pequeño paso de valentía, cada cambio implementado, cada ayuda recibida, no solo fortalecía su posición en el mundo, sino que transformaba su propia percepción de sí misma. María ya no era solo la joven que vendía agua en la plaza, estaba convirtiéndose en alguien capaz de enfrentar desafíos mayores, de soñar más alto y de creer que la vida podía ser diferente. Con las pequeñas victorias alcanzadas la semana anterior, María comenzó a sentir que algo dentro de ella cambiaba de manera irreversible. La confianza que había surgido con el reconocimiento de Javier y Lucía florecía cada día, moldeando su postura, sus decisiones e incluso la forma en que miraba a los clientes. Ahora, no solo vendía agua, contaba una historia, transmitía emoción y conquistaba corazones. El intenso calor de Sevilla ya no era un enemigo, se había convertido en un aliado, un marcador de esfuerzo y dedicación. Cada gota de sudor tenía un significado: progreso, valentía, transformación. Comenzó a innovar aún más, creando combinaciones de sabores con frutas locales, ofreciendo pequeñas degustaciones y decorando el puesto con elementos típicos de Triana, como azulejos pintados a mano y pequeños maceteros con flores. Cada detalle llamaba la atención, no solo de los turistas, sino también de los vecinos de la ciudad, que antes la veían solo como la chica del agua. Pero el crecimiento real no llega sin desafíos. Un día, un competidor del barrio, resentido por el éxito repentino de María, comenzó a provocarla y a difamar su puesto. Colocaba folletos falsos de agua adulterada por los alrededores y difundía rumores de que la joven estaba engañando a los clientes. La tensión aumentó, y María sintió la presión casi insoportable. No podemos rendirnos, se dijo a sí misma, respirando hondo. Esto es solo una prueba. Reaccionó de manera estratégica, aplicó los conocimientos de Lucía, reforzó la calidad de sus productos, mostró total transparencia y creó promociones que atrajeron a más clientes curiosos, convirtiendo el ataque en una oportunidad para demostrar su autenticidad. El resultado fue sorprendente, no solo mantuvo a sus clientes fieles, sino que conquistó a nuevos, que admiraban su valentía frente a la adversidad. Con el paso de los días, María percibió un cambio interno más profundo. Antes veía la vida como una serie de obstáculos insuperables, pero ahora entendía que los desafíos eran oportunidades disfrazadas. Cada problema enfrentado se convertía en una ocasión para crecer, cada crítica en una oportunidad para mejorar, cada error en una lección valiosa. Su visión del mundo había cambiado, del miedo y la inseguridad pasó a la confianza y la determinación. El millonario, observando de cerca el progreso de María, decidió dar un paso más. La invitó a una reunión en un café reconocido de la ciudad, presentándola a posibles socios e inversores interesados en transformar su puesto en un negocio mayor.
Por primera vez, María vio el impacto real de su trabajo y dedicación. No solo estaba mejorando su vida, sino creando algo que podía influir en otras personas y comunidades. María, dijo el millonario tras la reunión, ya no eres solo la joven de la plaza. Eres una líder, alguien que convierte lo imposible en realidad. Eso es raro. El reconocimiento trajo no solo satisfacción, sino también un sentido de responsabilidad. María comprendió que el verdadero crecimiento no consistía solo en alcanzar objetivos personales, sino en inspirar a otros a creer que también podían lograrlo. Comenzó a ayudar a vecinos y amigos que enfrentaban dificultades, compartiendo experiencias, animándolos a no rendirse, a aprender de los obstáculos y a buscar pequeñas victorias diarias. Internamente, la transformación de María era visible. Su postura, sus gestos e incluso la manera en que interactuaba con clientes y aliados habían cambiado. Donde antes había duda y miedo, ahora había confianza y seguridad. Donde antes existían preguntas sobre su capacidad, ahora había visión, planificación y ambición. María no solo se estaba reinventando, estaba construyendo una nueva identidad basada en valentía, empatía y resiliencia. El puesto de agua se convirtió en un símbolo de esta transformación. Se volvió un punto de referencia en la plaza de Sevilla, no solo por la calidad de sus productos, sino por el espíritu de superación que transmitía María. Personas de otras partes de la ciudad comenzaron a visitarla, curiosas por la joven que había transformado un negocio sencillo en algo inspirador. El crecimiento de María también se reflejó en su vida personal. Comenzó a reconectarse con amigos de la infancia con los que había perdido contacto, compartió experiencias con su familia y descubrió que su valentía para enfrentar desafíos inspiraba incluso a quienes la conocían desde siempre. La transformación no era solo material o profesional, era emocional, social y espiritual. En medio de toda esta evolución, María comenzó a comprender que lo imposible nunca había sido una barrera real, solo una percepción que podía superar con determinación y coraje. El mundo que antes parecía opresivo y hostil ahora se mostraba lleno de oportunidades, cada una esperando ser conquistada por quienes tuvieran el valor de actuar. El día que María había esperado finalmente llegó. Tras meses de arduo trabajo, aprendizaje y pequeñas victorias, se preparaba para la presentación que podría transformar su puesto de agua en un negocio de alcance nacional. El evento se celebraría en el Centro Cultural de Sevilla, con inversores, periodistas y representantes de grandes empresas de alimentación y turismo. La tensión era palpable, pero esta vez era diferente, no había miedo paralizante, solo expectativa y determinación. María vestía un atuendo sencillo, pero elegante, reflejando la mezcla de humildad y confianza que ahora definía su postura. Cada paso hacia el escenario estaba cargado de significado, cada gota de sudor, cada noche de preocupación, cada desafío enfrentado la había preparado para ese momento. Al subir, sintió la mirada atenta de cientos de personas. La plaza de Sevilla parecía lejana. Ahora, su mundo era más amplio, lleno de posibilidades. En el escenario, el millonario que la había guiado desde su primer encuentro estaba a su lado, sonriendo con orgullo. La presentó, enfatizando su valentía, creatividad y capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario. Cada palabra reforzaba el impacto de María, y el público comenzó a comprender que no se trataba solo de un puesto de agua, sino de una historia de superación e innovación. María, tu historia es inspiradora, dijo uno de los inversores. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu visión para el futuro? María respiró hondo. No se trataba solo de números, productos o ganancias. Era cuestión de creer, inspirar y crear oportunidades para quienes, como ella, tenían talento pero eran subestimados. Mi visión, comenzó con voz firme, es transformar pequeños negocios como el mío en centros de oportunidad. Quiero demostrar que la valentía, la creatividad y la dedicación pueden cambiar vidas. Y que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia, incluso comenzando con algo simple. El silencio que siguió estuvo cargado de expectativa. Cada persona en el auditorio percibía la sinceridad en sus palabras. Entonces, algo inesperado sucedió. Uno de los competidores que había difundido rumores sobre su puesto en el barrio entró al escenario, intentando menospreciar su presentación. Esto es solo un truco, nada más, dijo, con tono provocador. El murmullo se extendió, pero María no vaciló. Con un gesto seguro, presentó datos reales de sus ventas, testimonios de clientes y registros de mejoras en la comunidad que había ayudado. Cada evidencia reforzaba su credibilidad. El público, antes dividido, comenzó a aplaudir y reconocer su autenticidad. En ese momento, el millonario sonrió y asintió hacia la audiencia. María sintió un impulso final de coraje, transformó la tensión en energía positiva, enfrentando la duda y el desprecio con determinación. La audiencia, inspirada, se levantó en aplausos.
El enemigo que antes la humillaba quedó sin palabras, derrotado no por la fuerza física, sino por la integridad, valentía y talento de María. Fue el punto culminante de su viaje, la humillación en la plaza, los rumores, los desafíos diarios y el miedo interno convergieron en una victoria monumental. María no solo venció el enfrentamiento externo, venció sus propios miedos, demostrando que la verdadera fuerza proviene de la perseverancia y la autenticidad. Al final de la presentación, los inversores se acercaron, ofreciendo propuestas de expansión, asociaciones estratégicas y apoyo financiero. Pero María, con sabiduría recién descubierta, seleccionó cuidadosamente las oportunidades que mejor se alineaban con sus valores y visión. Lo que podría haber sido solo un triunfo material se convirtió en un hito de crecimiento personal y social. Mientras abandonaba el escenario, sintió que la energía del lugar vibraba con la misma intensidad que sus primeros días en el puesto. Pero ahora era diferente. Cada paso era consciente, cada decisión estaba informada y cada acción cargada de la confianza que solo se obtiene tras enfrentar adversidades reales y salir más fuerte. El clímax de la historia no era solo la victoria externa, sino la síntesis de meses de valentía, aprendizaje y transformación. María había demostrado, para sí misma y para todos, que el cambio es posible cuando se cree en el propio potencial y se enfrenta a lo imposible sin miedo. Tras el evento en el centro cultural, María regresó a su puesto de agua en Triana, pero ahora nada era como antes. La rutina permanecía, pero su perspectiva había cambiado por completo. Cada cliente que se acercaba no veía solo a una joven vendiendo agua, veía la historia de alguien que había enfrentado humillaciones, superado desafíos y convertido lo imposible en realidad. Los vecinos, que antes la juzgaban, comenzaron a mirarla con admiración y respeto. Algunos se acercaron personalmente para disculparse por comentarios y acciones pasadas. La sensación de reconocimiento público trajo un alivio profundo, algo que María nunca había experimentado. No se trataba solo de éxito financiero, sino de justicia emocional. La joven que una vez fue objeto de desprecio finalmente era valorada por lo que realmente era. El millonario y Lucía continuaron acompañando su crecimiento, ofreciendo orientación estratégica, pero ahora María ya no dependía únicamente de ellos. Había aprendido a tomar decisiones por sí misma, a interpretar los desafíos y a convertir las dificultades en oportunidades. Su madurez, confianza y visión de futuro se habían consolidado. María comenzó a expandir el puesto, agregando nuevos productos y servicios. Introdujo jugos y snacks locales, montó pequeñas mesas con sombra para los clientes e incluso promovió talleres de emprendimiento para jóvenes de la comunidad. El puesto, antes simple y olvidado, se transformó en un pequeño centro de interacción, aprendizaje y oportunidad. El impacto en su familia también fue significativo. Carmen, su madre, sentía orgullo de cada paso de su hija, mientras que los hermanos más pequeños comenzaron a creer que podían soñar en grande. María compartía con ellos las lecciones que aprendía diariamente: valentía, resiliencia y la importancia de nunca subestimarse a sí mismos. El competidor que la había difamado en el pasado finalmente reconoció su fuerza. Intentó nuevamente lanzar críticas, pero ahora los clientes y la comunidad apoyaban a María, demostrando que la integridad y el trabajo duro superan las intrigas y la envidia. La justicia social se manifestó de manera sutil, pero poderosa. Más allá del éxito profesional y social, María encontró equilibrio emocional. Cada día traía desafíos, pero ella los enfrentaba con confianza. El dolor de las humillaciones pasadas ya no controlaba sus emociones. En cambio, funcionaba como memoria y aprendizaje, recordándole la fuerza que había descubierto dentro de sí. La resolución de la historia de María no era solo material o externa. Representaba la culminación de un ciclo emocional, de la inseguridad a la autoconfianza, de la humillación al respeto, del miedo a la valentía. Había transformado no solo su vida, sino también la percepción de quienes la rodeaban sobre quién era y de lo que era capaz. El barrio de Triana nunca volvió a ser el mismo para María. Su historia comenzó a inspirar a otros jóvenes de la comunidad, mostrando que con determinación, creatividad y coraje es posible cambiar la realidad, incluso cuando el mundo parece injusto u hostil. La joven que un día vendió agua en la plaza ahora era símbolo de transformación, superación y esperanza. Y aunque la vida continuara presentando desafíos, María sabía que podía enfrentarlos con la cabeza en alto, con coraje y sabiduría. Habían pasado 2 años desde aquel primer encuentro que lo cambió todo. María ya no era la joven insegura que vendía agua en la plaza de Triana, ahora dirigía una pequeña red de kioscos de bebidas y snacks saludables en Sevilla, cada uno con la misma esencia que la había hecho destacar: autenticidad, conexión con la comunidad e innovación. El éxito, sin embargo, no se le subió a la cabeza. Aún recordaba las noches en las que lloraba en la cocina, sintiendo el peso de la pobreza y la humillación. Cada recuerdo servía como un recordatorio de lo que había superado y de la importancia de mantenerse humilde y conectada con sus raíces.
Su equipo creció e incluyó a jóvenes locales que, como ella, buscaban oportunidades y aprendizaje. María entrenaba personalmente a cada uno, transmitiendo no solo técnicas de venta, sino también lecciones de valentía, resiliencia y emprendimiento. La plaza que antes albergaba su humilde puesto ahora era escenario de talleres y encuentros comunitarios, fortaleciendo el barrio y ofreciendo perspectivas a quienes antes no tenían esperanza. Los lazos familiares también se fortalecieron. Carmen, ahora liberada de las preocupaciones diarias, se dedicaba a apoyar los proyectos de María, ocupándose de detalles administrativos e incluso ofreciendo consejos sabios. Los hermanos de María habían seguido sus propios caminos, pero inspirados por el ejemplo de su hermana, encontrando valor para perseguir sueños que antes parecían inalcanzables. El millonario, su mentor inicial, seguía presente, pero ahora como socio y amigo. Sonreía al ver a María tomar decisiones, liderar con firmeza y empatía, y moldear su propio camino. Lucía, la asistente de marketing que la había guiado en los primeros pasos, se convirtió en socia de algunos kioscos, asegurando que la visión de María se comunicara de manera eficaz y sostenible. El impacto social de María era tangible. Jóvenes de barrios cercanos asistían a sus talleres, buscando inspiración y conocimiento. Historias de superación, como la suya, se multiplicaban, creando una red de apoyo y motivación que trascendía los límites de Sevilla. La joven que un día fue humillada en la plaza ahora inspiraba confianza y esperanza. A pesar de todo el éxito, María aún reservaba momentos para sí misma, caminando por las estrechas calles de Triana, revisitando rincones de la ciudad que marcaron su infancia y juventud. Apreciaba cada detalle, el aroma del café, el brillo de las fachadas coloridas, el sonido lejano de guitarras y palmas de flamenco. Esos momentos le recordaban de dónde venía y cómo cada paso, cada decisión, la había formado. En el corazón de María permanecía la misma curiosidad y deseo de crecer, pero ahora acompañados de experiencia y sabiduría. La joven que un día vendió su vida como simple agua se había convertido en un ejemplo de resiliencia, liderazgo e inspiración. Sevilla no era solo el escenario de su transformación, era testigo de su valentía, de la fuerza de sus decisiones y de la belleza de su superación. María había encontrado equilibrio entre sueños y realidad, entre desafíos y logros, entre pasado y futuro. El sol de la tarde caía sobre Sevilla, dorando las fachadas de Triana e iluminando los kioscos de María, ahora símbolo de transformación y esperanza para toda la comunidad. Caminaba entre los clientes, sonriendo, conversando, saludando a cada persona con atención genuina. Cada mirada que recibía reflejaba respeto, admiración y reconocimiento, algo que, años atrás, parecía imposible. Sentada en un banco cerca de su antiguo puesto, María reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, el primer encuentro con el millonario, el misterioso sobre las humillaciones públicas, las noches de miedo e inseguridad y cada pequeña victoria que la había llevado hasta allí. Cada detalle, cada obstáculo, había moldeado su camino de superación. Observaba a los jóvenes que participaban en sus talleres, aprendiendo sobre emprendimiento, valentía y determinación. Era como si su propia historia se multiplicara, inspirando a otros a creer en sí mismos. María sonrió, sintiendo una satisfacción profunda. No se trataba solo de éxito financiero, sino del impacto que su ejemplo estaba teniendo en la vida de otras personas. Mientras repasaba mentalmente su trayectoria, percibió algo aún más importante. La verdadera riqueza no estaba únicamente en el dinero o en las oportunidades alcanzadas, sino en la fuerza de carácter, la valentía para enfrentar adversidades y la capacidad de convertir desafíos en aprendizaje. María se había convertido no solo en una empresaria exitosa, sino en un ejemplo de resiliencia, autenticidad y empatía. En ese momento de reflexión decidió compartir su historia con aún más personas, para que cada oyente pudiera sentir la misma inspiración que ella había experimentado en los días más difíciles. Se acercó a su público y dijo, con sinceridad y emoción: si han seguido mi camino hasta aquí, sepan que cada dificultad puede superarse. Cada humillación, cada miedo, puede transformarse en oportunidad, siempre que creamos en nosotros mismos y no nos rindamos. La vida cambia para quien tiene el valor de actuar. El millonario, que la había acompañado discretamente, sonrió, reconociendo que María se había transformado por completo. Ya no era solo la joven de la plaza, era una líder, una inspiración, alguien capaz de cambiar vidas. Luego, María miró directamente a la cámara que grababa su vídeo para el canal de historias motivacionales y habló con firmeza y calidez. Quiero agradecer de corazón a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Cada comentario, cada like, cada mensaje de apoyo ha hecho la diferencia en mi camino. Si se emocionaron, se inspiraron o se sintieron motivados por esta historia, denle like al vídeo, compártanlo con amigos, comenten sus impresiones y no olviden suscribirse al canal. Así también ayudarán a difundir historias de coraje, superación y transformación.
Y si tienen ideas de temas o historias que les gustaría ver por aquí, escríbanlo en los comentarios. Juntos descubriremos más giros imposibles y lecciones de vida que marcan la diferencia. María sonrió, sintiendo el corazón ligero y pleno. El camino había sido largo, lleno de desafíos, miedo e incertidumbre, pero cada paso había valido la pena. Sabía que el futuro aún traería obstáculos, pero ahora tenía confianza, valentía y experiencia para enfrentarlos. La cámara captó el brillo en los ojos de María, reflejando determinación y esperanza. La ciudad de Sevilla continuaba al fondo, vibrante, llena de vida y posibilidades, mientras la joven que un día vendió agua en la plaza ahora inspiraba a miles de personas, mostrando que los sueños son posibles, incluso cuando parecen imposibles. El vídeo terminó, pero la historia continuaba, para María, para sus seguidores, para todos los que creen que el coraje, la persistencia y la fe en uno mismo pueden transformar vidas.